Esta noche en el sur de la frontera, hondureños en Estados Unidos esperan que el nuevo gobierno les pueda ayudar en temas migratorios. Además, hablaremos sobre la tecnología en la frontera. También de las remesas en la región. Y en Honduras le apuestan a trabajar con mujeres para evitar la migración. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a comenzar saludando al periodista Ernesto Cornejo, quien entre otras informaciones nos hablará sobre un análisis con un abogado para charlar sobre el asilo y cómo este busca garantizar un estatus migratorio en los Estados Unidos. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Y los hondureños que radican en los Estados Unidos también guardan una gran expectativa ante las elecciones que se han celebrado este fin de semana. Y es que cabe recordar que las nuevas autoridades deben de trabajar en programas importantes. Uno de estos es en el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, que los ha mantenido por muchos años y que también han servido como fuente de ingreso para cada una de las áreas en sus naciones a través del envío de las remesas. Logramos platicar con algunos de ellos que residen en los Estados Unidos y esto fue lo que nos dijeron. Los ciudadanos hondureños que viven en los Estados Unidos también podrán emitir el sufragio en estas próximas elecciones generales. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, en al menos 12 ciudades estadounidenses podrán ejercer su voto, y con un total de 15 juntas receptoras, distribuidas en centros comunitarios, iglesias, hoteles y salones de evento. La expectativa es grande y esperan que el desarrollo se lleve a cabo con total normalidad. Siempre que se dan las elecciones para el cambio de gobierno, pues siempre esperamos que todo sea en realidad un cambio y que sea para lo mejor, a pesar de que muchas veces pues no logramos lo que queremos y siempre esperamos de que cada vez que haya un cambio de gobierno, pues esperar ver esas mejoras en nuestro país, que muy pocas veces se dan. Lo que pasa siempre que prometen y no cumplen. Y ojalá que esta vez, pues, la persona o el que tome el puesto como gobierno para los próximos 4 años, pues, sea una persona, pues, correcta, que piense en el pueblo, que piense en las mejoras del país. Esperan que el nuevo gobierno pueda tener un acercamiento con la administración de Donald Trump y poder abordar temas de interés como, por ejemplo, mantener el estatus de protección temporal mejor conocido como TPS, que aún se mantiene en un limbo en una corte, pues de ser cancelado, más de 55,000 hondureños podrían enfrentar grandes dificultades. Siempre esperamos nosotros como extranjeros acá en este país, en Estados Unidos, pues siempre esperamos que de parte de nuestro gobierno en Honduras, pues que nos apoyen y que hagan algo también por mejorar nuestra situación legal acá en este país. Porque como sabemos ya que habemos muchos acá que ya vivimos por años estamos aquí, tenemos negocios establecidos, tenemos familia, tenemos hijos que ya son nacidos acá y pues dependen de nosotros también como padres. Entonces esperamos que también en eso pues pongan de su parte, tratar algo con el gobierno de acá, pues que nos favorezca mucho en ese aspecto de la legalidad en este país. De acuerdo al padrón electoral, más de 300,000 hondureños están registrados para ejercer el voto en los Estados Unidos. Sin embargo, el 4.5% de estos electores podrán hacerlo, ya que únicamente 1,200 votantes serán habilitados en las JRB ya distribuidas, algo que ha causado malestar entre la comunidad. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y Washington anunció actualizaciones recientes para los solicitantes de la Green Card o tarjeta verde. Buena noticia para las personas que están solicitando la tarjeta verde o Green Card para residir en los Estados Unidos, ya que se han realizado actualizaciones recientes por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos,
USCIS, por sus siglas en inglés. Ante el aumento de solicitudes de este año 2025, en una entrevista transmitida en vivo por un medio norteamericano, Kristi Noem celebró la agilización de los procedimientos al ser consultada por los extranjeros que quieren ingresar al país con la visa H1-1B, aseguró que el programa va a continuar. En este caso, la Secretaria de Seguridad Nacional anunció recientemente una actualización sobre el trámite de la residencia permanente o Green Card, que impacta en quienes empezaron su proceso. Según las declaraciones de la funcionaria, la administración de Trump realizó importantes avances de la agilización del procedimiento de los documentos, mientras se enfrenta un número récord en peticiones pendientes. En palabras textuales dijo que el trabajo actual se centra en aseverar que tengan integridad y verificar que las personas que quieran entrar al país lo hagan por los motivos correctos. Además agregó que la administración Trump hemos acelerado nuestros procesos y añadido integridad a los programas de visas, a las tarjetas de residentes permanentes y todo lo demás, aseguró. Asimismo, la funcionaria destacó el avance en otros procesos como lo relacionado con la ciudadanía americana. Además, personas que se están naturalizando bajo esta administración, que nunca antes más personas se están convirtiendo en ciudadanos, detalló. Las declaraciones se producen mientras que USCIS se enfrenta a un número récord de 11.3 millones de solicitudes pendientes, según Newsweek. Esta cifra corresponde a la mayor acumulación de trámites migratorios de su historia. Los datos oficiales de la agencia sobre el periodo de enero a marzo evidencian que el tiempo de espera para el procesamiento de formularios de inmigración incrementó. Aproximadamente 1.73 millones de los trámites presentados en el segundo trimestre correspondieron a pedidos vinculados al empleo, como las de la visa H-1B, a solicitudes de autorización de trabajo y también de Green Card para empleados calificados. Si bien Noem aseguró que el ritmo de procesamientos fue acelerado bajo la administración Trump, las estadísticas reflejan que los peticionarios aún deben esperar largos meses hasta concretar sus trámites. Tiempo de espera para la Green Card en Estados Unidos: si el solicitante entró al país con visa de inmigrante y pagó la tarifa antes, puede tardar hasta 90 días desde la fecha de su solicitud, hasta que reciba su tarjeta de residente de permanencia. Si el peticionario ingresó con su documento y pagó la tarifa después, puede tardar hasta 90 días desde la fecha que realizó su pago para recibir la Green Card. Este es un informe de Herbert Vázquez. En medio de la tensión política que se vive actualmente en Honduras de cara a este proceso electoral, viajamos junto a mi compañero Ricardo Tobar hasta uno de los municipios ubicados al sur de este país centroamericano para poder conocer principalmente a la población esta opinión de qué es lo que se debe de hacer hoy en día por todos los hondureños para poder erradicar problemas grandes en materia de economía, sociedad, educación, salud, pero principalmente garantizar los derechos de sus connacionales que viven en los Estados Unidos. Este es el informe. El municipio de Nacaome se encuentra localizado en el departamento del Valle, al sur de Honduras. Con una población de más de 21,000 habitantes, estos ya se preparan para participar en el próximo evento electoral, que marcará un precedente importante dentro de la política del país centroamericano. Porque el mismo pueblo está pendiente de esto. El mismo pueblo está pendiente porque somos más los honestos en este país. Los pícaros son pocos. Y esos pocos son los que nos están orillando a ir a las urnas a observar el proceso, que sea un proceso legal, que sea un proceso transparente y que gane el que realmente le supo dar el mensaje a su pueblo para que lo acompañaran con el voto. Hacerle conciencia al pueblo, a la juventud, que vayan a las urnas, que voten, y no por colores que se vayan a las personas, no por partidos políticos, sino según la persona y según lo que se cree, se ve
que pueden hacer por el país, porque la verdad es que Honduras necesita de todos los hondureños. La importancia de trabajar áreas como la educación, economía, desarrollo y el impacto de la migración irregular deben ser una prioridad para las nuevas autoridades. En primer lugar, que sean serios, honestos, ¿verdad? Y que sepan gobernar. ¿Es necesario también trabajar por la juventud? Sí, es necesario. Sí. En trabajo, en desarrollo. En desarrollo, en trabajo, porque por eso la juventud, ¿verdad?, se pierde o migra, ¿verdad? Se va para otro país directamente porque aquí no hay, a veces no pueden conseguir trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Irse para otro país arriesgando la vida. Están acostumbrados a una vida diferente allá y vienen aquí a nada, a aguantar hambre. Tal vez sí tienen su buena casa, su buen carro, pero no tienen cómo darle el mantenimiento para continuar. Usted comprenderá de que el asunto del TPS, ¿verdad?, lo prolongaron hasta para el mes de octubre. Perdón, hasta el mes de 21 de enero. De manera pues que todavía hay una esperanza y eso obedece precisamente, no es casual que sea el 21 de enero. Eso dependerá quizás, ¿verdad?, quién vaya a asumir responsabilidades presidenciales. O sea, después de las elecciones se va a ver de qué cuero se hacen las pantalones, ¿verdad? Entonces, de eso depende definitivamente, ¿verdad? De acuerdo a estimaciones del Tribunal Supremo Electoral, más de 6 millones de hondureños están convocados a las urnas para elegir al nuevo sucesor de la presidenta Xiomara Castro, así como a 3 designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados nacionales y 20 del Parlamento Centroamericano. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Apoyada con drones, equipos de comunicaciones y modernas tecnologías, la patrulla fronteriza estadounidense combate a traficantes de personas y de drogas en la extensa frontera con México en el marco de una agresiva política de seguridad de Washington. En la vasta frontera entre Estados Unidos y México, la patrulla fronteriza intensifica su lucha contra el tráfico de personas y drogas. Con el respaldo de drones y tecnología avanzada, los agentes patrullan incansablemente la región desértica que se ha convertido en una trampa mortal para los migrantes. En sectores como Big Bend, en Texas, el combate contra los traficantes nunca se detiene. Mientras las organizaciones criminales intentan constantemente cruzar drogas y personas, los agentes están alerta las 24 horas del día. Hemos logrado muchos seizures, muchos loads de marihuana, de fentanil, de cocaína, y de todos modos están intentando las organizaciones criminales pasar su droga a su gente, pero nosotros estamos vigilando 24 horas al día, utilizando tecnología. A pesar de los esfuerzos, los migrantes siguen arriesgando sus vidas en busca del sueño americano. Muchos caen en manos de traficantes que les prometen un cruce seguro, pero pocos sobreviven al desierto donde la exposición al calor extremo puede ser fatal. Muchas veces firmamos un certificado de defunción y podemos indicar indeterminado, lo que significa que no podemos probar exactamente cómo murieron debido al estado o descomposición de los restos. Para las personas que están en buen estado, la mayoría de ellas han muerto por exposición. Desde el año 2000 se han encontrado más de 4.000 restos de migrantes en este inhóspito terreno. La mayoría de las víctimas son mexicanos, seguidos por migrantes de Centroamérica. Mientras las autoridades estadounidenses mantienen su estrategia de vigilancia, la migración irregular ha experimentado una reducción notable desde el regreso a la presidencia del republicano Donald Trump. En este momento, más de 80% de nuestros arrestos son hombres solteros. No hemos visto familias, niños abandonados. Durante el año fiscal 2025, la patrulla fronteriza registró más de 237.000 encuentros con migrantes, contra más de 1,5 millones el periodo anterior. En este escenario, la lucha por frenar el flujo migratorio y el tráfico de drogas continúa, pero en las sombras del desierto, las víctimas siguen siendo invisibles. Bueno,
Bueno, es parte de la información que les tenemos hasta esta hora. En nuestros próximos programas también les estaremos actualizando de esta situación, de lo que continúan viviendo la comunidad indocumentada en los Estados Unidos, los casos e historias de violaciones a los derechos que continúan ejecutándose por parte de las autoridades de ICE, pero sobre todo también el trabajo articulado que las organizaciones están haciendo para poder protegerlos a cada uno de ellos. Informó para la red de noticias Alba Visión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Gracias por seguir con nosotros. El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha para denunciar y erradicar la violencia de género en todas sus formas. Hablaremos sobre mujer y migración con Maritza Ábalos, gestión de casos de movilidad humana de la Fundación Ayuda en Acción. Qué gusto que nos acompañe, bienvenida. Un gusto, gracias por el espacio, gracias a todos y a todas por este espacio de poder compartir, sobre todo en esta fecha conmemorativa que es el 25 de noviembre. ¿Qué significa ser una mujer migrante? Ser mujer migrante significa enfrentarse a el doble o triple de riesgo, de barreras y dificultades al tomar la determinación de migrar de mi país de origen o de mi lugar de origen hacia otro por las diferentes razones que me obligan a tomar esa determinación. Y en estos tiempos es importante visibilizar el tema de la feminización de la migración, porque en décadas este fenómeno ha cambiado. Según las últimas estadísticas que reflejamos cuando se habla sobre migración en general, en diferentes países, no solo de El Salvador ni de Centroamérica, sino que de Sudamérica, pues se habla de la feminización de la mujer porque prácticamente la migración de mujeres, de niñas y adolescentes se está igualando a tradicionalmente la migración que era un mayor porcentaje de hombres. Entonces hoy se iguala. Por esa misma razón es importante de visibilizar esos riesgos, dificultades, como mencionaba antes, barreras que la mujer migrante tiene al tomar esa determinación de emigrar. ¿Cuáles son las principales razones de migración en la mujer? Pues son varias. Una de ellas es la económica. Una mujer siempre busca mejorar sus condiciones de vida y, por supuesto, pues optar a una situación laboral mejor. Y a diferencia de los hombres, porque los estudios lo reflejan, independientemente de que ella
tenga ya la responsabilidad de ser madre, tenga hijos e hijas, siempre una mujer va en miras de mejorar su entorno y el entorno familiar, ya sea de su padre, de su madre o de otro familiar, pues que esté, digamos, bajo la responsabilidad o cuidado de ella. La otra de las razones, pues, son las sociales, pues es tradicionalmente también las mujeres somos más pobres que los hombres por las diferentes desigualdades de oportunidades que tradicionalmente se han venido perpetuando, esa desigualdad en las niñas, adolescentes y mujeres. Y pues también la violencia estructural, que es parte, pobreza es parte de la violencia estructural, pues, y la discriminación. Aún hoy en día las niñas y las adolescentes seguimos sufriendo de discriminación. Las criminales pues buscan garantizar su integridad física, ¿verdad?, ante cualquier riesgo o entorno criminal que haya en su país de origen o digamos en su lugar de origen, la obliga a migrar. Luego tenemos las familiares, puede ser reunificación familiar principalmente, y pues tenemos la violencia, ¿verdad? Muchas de las mujeres buscan escapar de la violencia, la cual están viviendo, digamos, o vivieron en su momento por su pareja, llámese novio, esposo, compañero de vida u otro familiar, hombre cercano. Entonces, esas son las principales razones por las que las mujeres migran. Migración con hijos. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta la mujer migrante? De por sí sola, como decía al inicio, son increíbles los riesgos, barreras y dificultades. Por hijos esto se duplica o triplica, ya que en la ruta migratoria, independientemente de donde salga ella, ya sea de nuestro país u otro país, y en el recorrido, pues ella no va a contar, no va a tener acceso a servicios básicos esenciales que son elementales para garantizar su seguridad, su salud, todos esos servicios importantes. Entonces ella lleva, a pesar de garantizar su integridad, lleva la responsabilidad de garantizar la integridad de sus hijos e hijas y garantizar la protección de ellos y de ellas. Entonces, por lo tanto, a ella se le cuadriplica, o podemos decir mucho más, la situación de decidir migrar con sus hijos e hijas. ¿Cuáles son los factores de riesgo y necesidades para la atención de las mujeres migrantes? En cuanto a los factores de riesgo, pues tenemos primeramente la discriminación, ¿verdad? Todavía hay mucho estigma y prejuicio sobre las poblaciones migrantes o las personas en movilidad humana. Ya en la ruta, en los países de tránsito, siempre hay mucho prejuicio a las personas que van en tránsito, e incluso cuando llegan a su país de origen, esa discriminación siempre va a seguir perpetuándose en ella, ¿verdad?, en las mujeres. Y luego tenemos la violencia de género. Puede ser que el expulsor, como mencioné antes de ella, haya sido la violencia de género para decidir tomar la decisión difícil de migrar, pero igual no garantiza que el país de destino que vaya no vaya a estar expuesta siempre a esa violencia de género y por parte de otra persona, llámese hombre. Y luego la explotación laboral. Y ya sea si ella decide trabajar mientras va en ruta migratoria para ayudar, ¿verdad?, o aliviar esa carga, digamos, de recursos que necesita si no ha llegado a su país de origen, pues está expuesta a explotación laboral porque no va a tener pues las condiciones, y por el hecho de ser su situación de mujer migrante, pues en el lugar donde la emplean va a ser explotada laboralmente. Puede ser que no le den todos los servicios o los derechos esenciales como digamos de empleabilidad al cual todos y todas tenemos. Entonces puede sufrir durante el tránsito, durante la ruta migratoria, si decide laborar, igual cuando llegue a su país de origen por su condición de mujer migrante. Y luego tenemos pues la violencia social generalizada, igual, ¿verdad?, que en la ruta todos y todas conocemos la trata, ¿verdad?, y el tráfico de personas. Las mujeres todavía tenemos mayor vulnerabilidad de ser víctimas de trata
y de tráfico de personas, ¿verdad? Porque como el cuerpo de la mujer se ha usado, digamos, ha venido perpetuándose el hecho del cuerpo de la mujer como para explotación, ¿verdad? Laboral y sexual. Entonces, por ende, también es uno de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres migrantes. Y también la desinformación y desconocimiento de nuestros derechos. Todavía tenemos brechas en desconocimiento de los derechos fundamentales y elementales que tenemos como niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, si ella va con esa desinformación en la ruta, e igual cuando llega a su país de origen, pues todas esas, digamos, riesgos que hemos mencionado van a perpetuar en su integridad porque ella no va a saber dónde acudir o cómo hacer valer sus derechos. Y necesidades, pues la principal atención en una mujer migrante, pues son las necesidades de atención es primordial, su estabilidad emocional o su salud emocional, su salud, digamos, física, tener, digamos, cuando ya llegue a su país de origen, una integración viable de una condición laboral apropiada, que pueda entrar en un sistema de protección y que lo importante es que garanticemos ese enfoque integral, ¿verdad? Cuando decimos que en ese enfoque integral pues se puedan cubrir justamente lo que usted me preguntaba, todas esas necesidades esenciales que una mujer migrante necesita, ¿verdad? Básicas, como ya lo mencioné, salud, trabajo, salud física y resguardar su integridad, digamos, de que no pueda esté en un espacio seguro y que no pueda volver a sufrir ningún tipo de violencia. Y para eso mismo, pues es importante que se trabaje mucho en ese enfoque de abordaje integral a ellas, donde todos y todas los que trabajamos en ese abordaje contemos con herramientas y guías y recursos para poder brindar esa atención importante y esencial para las mujeres. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cómo nace esta conmemoración? Pues esa conmemoración nace en 1981, pues los movimientos que promovían los derechos de las mujeres abogaron porque se estableciera una fecha importante donde se visibilice, ¿verdad? Y se haga un llamado de atención a todos y todas y llamar a la corresponsabilidad de garantizar ningún hecho de violencia hacia las mujeres. Y como referencia a tener esa fecha, tomaron este 25 de noviembre, porque justamente en 25 de noviembre, en 1960, fueron asesinadas brutalmente 3 mujeres, que ellas eran de origen de República Dominicana, que son Patria, Minerva y María Teresa, que son las hermanas Mirabal. Ellas fueron brutalmente asesinadas por la dictadura que había en ese momento. Entonces, y ellas eran denominadas como las mariposas. Entonces, los movimientos pro derechos de mujeres retomaron, ¿verdad?, como de manera simbólica ese hecho muy fuerte de violencia hacia ellas y que se fijara esa fecha para, como mencionaba antes, pues incidir, promover, revisar todas aquellas estrategias importantes y hacer un llamado a la conciencia, ¿verdad? Por eso se conmemora, no se celebra, sino que se conmemora para ir viendo cómo vamos avanzando, ¿verdad?, en todo ese pronunciamiento a que no hay. Y esto también, y por eso mismo, ante el llamado que hicieron los movimientos pro mujeres, pues en 1999 fue asumida por la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿verdad?, de que este día pues se conmemorara. Y es de importante extendiendo pues que violencia contra la mujer es todo acto, ¿verdad?, de violencia basada por el simplemente hecho de ser mujeres y que pues no incurramos en ningún daño físico, psicológico y sexual, ¿verdad?, hacia nosotras o amenazas. Entonces, por eso es importante esta fecha y que en esta fecha, pues, todos y todas revisemos, ¿verdad?,
y que tengamos esa corresponsabilidad de promover la importancia de seguir avanzando en crear pues condiciones favorables y entornos seguros para las niñas, adolescentes y mujeres en cualquier contexto, ya sea en el contexto que ella esté, llámese escuela, comunidad, casa, y también, sobre todo para las mujeres migrantes, porque no hay esa garantía de servicios y protección en la ruta migratoria. Y en torno a la migración, ¿cómo se trabaja en la atención a la mujer migrante víctima de violencia? ¿Cómo trabaja Ayuda en Acción? Desde Ayuda en Acción nosotros contamos con equipos integrales de apoyo que están establecidos en cada una de las diferentes fronteras territoriales del país, donde pues están de primera mano dando atención a toda población en general, población en movilidad humana, pero nosotros tenemos dentro de esa atención a toda persona en movilidad humana una atención diferenciada para mujeres, donde se busca pues la atención inmediata y por supuesto, digamos, otorgándole el servicio esencial que en ese momento ella necesita, digamos, como atención emocional de primera mano. Si lo que ella necesita es atención médica, pues se deriva, ¿verdad?, a la instancia responsable de brindar la atención médica, y si ella necesita como otro tipo de atención, pues se hace, digamos, la vinculación con las diferentes instancias ya que tienen específicamente. Entonces nosotros tenemos ese, digamos, ese enfoque diferenciado para niñas, adolescentes y mujeres en movilidad humana, donde si lo cubrimos nosotros con toda la ayuda humanitaria primordial de momento, y luego si no, nosotros no la tenemos, pues hace la derivación, o igual también, ¿verdad? Si la mujer en situación de movilidad humana o migrante no llega directamente a nosotros, pero si llega a otra instancia del sistema de protección integral para las mujeres, pues ellas y ellos, los equipos de cara a la atención a mujeres no lo derivan, y nosotros, de acuerdo a la necesidad que en ese momento requiere la mujer y si está dentro de nuestro abordaje, pues nosotros apoyamos a ella y a su familia, no importa el lugar de origen o cuál es su situación de movilidad, porque nuestro enfoque es basado en derechos. Entonces, esa es la atención que nosotros brindamos desde nuestro programa de movilidad humana. ¿Cómo conocemos más del trabajo de Ayuda en Acción y la migración? Pues nos pueden encontrar en nuestro sitio web, donde ahí pueden encontrar toda la información de todos los enfoques que nosotros tenemos, también del trabajo que tenemos bajo las redes sociales. Ahí pueden encontrar directamente el trabajo que realizamos en general, no solo en el programa de movilidad humana que tenemos y diferenciados para, como mencionaba antes, a las mujeres, niñas y adolescentes en movilidad, diferenciados sobre todo porque estamos muy conscientes de la exposición a la violencia que sufren las mujeres migrantes o en movilidad humana. Un gusto saludarla, muchas gracias. Gracias, igual, gracias por el espacio, y pues es importante también quizás para cerrar de que todos y todas tomamos conciencia, o si en algún momento una mujer, diferente por las razones que ya mencioné u otras, ¿verdad?, la motivan a migrar, porque migrar es un derecho, es importante que ella antes pues se informe, ¿verdad?, y de todos los riesgos y las dificultades, y lo ideal es que mejor siempre se haga de forma regular, que se busquen programas, ¿verdad?, donde la mujer lo pueda hacer de forma regular y que bajo ninguna situación se arriesgue ni ella ni sus hijos a todas las dificultades o violencias o barreras que se pueden enfrentar tanto en la ruta migratoria como el país de destino al cual ella tiene destinado migrar. Es importante que se informe muy bien y que no tome bajo ningún riesgo esa decisión. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Durante este año, las remesas familiares registran un crecimiento de más del 18% según el Banco Central de Reserva. La remesa promedio global es de $349. 852 millones de dólares recibió El Salvador en concepto de remesas familiares durante el mes de octubre, es decir, 33 millones de dólares más respecto a septiembre, cuando registró más de 819 millones. La remesa promedio global fue de $349, según el Banco Central de Reserva. El 92.5% de estas remesas provienen de Estados Unidos y, según expertos, el incremento se debe a varios factores, no solo porque se acercan las festividades de fin de año, sino por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Durante los primeros 10 meses del año, El Salvador acumula 8.206 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento del 18.2%. Y según las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, al cierre de este 2025 podría superar los 10.000 millones de dólares. Dinero que, según economistas, los salvadoreños podrían utilizar para invertir. Las personas que no han resuelto su estatus migratorio y que de alguna manera han acumulado cierta cantidad de dinero y lo han estado mandando, ¿ya? Podrían venir a poner algún negocio, básicamente negocios del sector comercio y servicios, básicamente, ya restaurantes, comedores, alguna venta de ropa, sí podrían invertirlo, sí va a haber un leve dinamismo y tal vez una poca caída. El 35.7% de las remesas se concentran en la zona central, el 29.9% en la oriental, el 17.3% en la occidental y el 12.1% en la paracentral. El 82% de los ingresos se realizaron por medio de instituciones financieras, seguido de supermercados, farmacias y otros establecimientos. El número de operaciones de remesas familiares durante este año ya superan 22.5 millones. Este es un informe de Ileana Leiva para NS11. Y las remesas salvadoreñas superarían los 10.000 millones de dólares y cerrarían con un fuerte crecimiento del 17.9% en 2025. Esto de acuerdo con proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. En su último informe anual sobre las remesas, publicado el 18 de noviembre, el BID estimó que los envíos hacia América Latina y el Caribe rebasaron los 174.400 millones, un monto récord en un contexto marcado por la incertidumbre generada por la política antiinmigratoria implementada por Estados Unidos. Según el informe, Centroamérica recibirá un poco más de 55.395 millones al cierre de 2025, equivalente a un crecimiento del 20.4%. De estos recursos, el 18% llegará a los hogares salvadoreños. Guatemala será el mayor receptor de remesas familiares de la región. Y el Banco de Guatemala analiza posibles efectos ante la aprobación del impuesto a las remesas en Estados Unidos como una debilidad en el control estadístico del dinero que ingresará al país por medios alternativos. El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richie, se refirió a las posibles repercusiones que tendría el nuevo impuesto del 1% a las remesas, aprobado recientemente en Estados Unidos. El riesgo que tienen los migrantes es que al aproximarse a una empresa remesadora,
pues será, por así decirlo, un punto en donde el ICE o la Policía de Control Migratorio en Estados Unidos pudiera empezar a buscar estos lugares para hacer ciertas capturas. Eso que va a implicar que los migrantes que están en Estados Unidos pues no vayan a estas empresas, sino que busquen algunos mecanismos alternativos de envío de remesas. Pensemos las remesas de bolsillo, recuerdan que se daban en su momento, recordemos que ahora tenemos nosotros las billeteras electrónicas, hay criptoactivos, etcétera. Según González Richie, esta medida podría provocar que los migrantes busquen mecanismos alternativos para enviar dinero a Guatemala, lo que dificultaría el control estadístico de divisas que ingresan al país. Aquí el verdadero riesgo es que no tengamos nosotros el control de la cantidad de remesas que entran acá. O sea, los dólares pueden venir, pero no vamos a tener nosotros, por así decirlo, ese dato exacto, ya que no vamos a tener ese registro de dólares que actualmente lo tenemos, pues digamos, casi al 100%. Actualmente Guatemala registra más de 20.000 millones de dólares en remesas a 16 de octubre, con un crecimiento del 14 al 17% este año. Sin embargo, el Banco de Guatemala proyecta una desaceleración a cerca del 5% para el 2026, debido a los cambios económicos y migratorios en Estados Unidos. Y Guatemala acumula hasta el 31 de octubre de 2025 más de 21 millones de dólares en remesas que sostienen a más de 6 millones de personas. Guatemala cerró octubre de 2025 con cifras históricas en el ingreso de remesas. Según el Banco de Guatemala, entre el 1 de enero y el 31 de octubre, el país recibió 21.358 millones de dólares solo en remesas, lo que equivale a 163.391 millones de quetzales. Sin embargo, solo en octubre de 2025, las transferencias llegaron a 2.390 millones de dólares, la cifra mensual más alta reportada en el año. Las remesas han mostrado un fuerte crecimiento durante el 2025. Entre enero y septiembre, los envíos de Estados Unidos crecieron cerca del 19 y 20% respecto al mismo periodo en el 2024, y proyecciones del Banco de Guatemala señalaban que en la primera mitad del año, el 2025 perfilaba un cierre récord, por encima de los montos observados el 2024. En meses como mayo y junio del 2025 se registraron récords mensuales precedentes de más de 2.200 millones de dólares. El Producto Interno Bruto nominal de Guatemala ronda entre los 113 y 121 mil millones de dólares en las cifras y proyecciones recientes del Banco Mundial, por lo que los 21.358 millones de dólares recibidos en remesas enviados desde Estados Unidos hasta octubre del 2025 representan aproximadamente entre el 17.5% y el 19% del PIB anual estimado. Las remesas en Guatemala llegan a millones de hogares. Según informes del Banco de Guatemala, más de 6 millones de personas se benefician directa o indirectamente de estas transferencias. Los principales receptores son hogares rurales y urbanos con familias migrantes en Estados Unidos. Un perfil frecuente es el de las familias con bajos ingresos, en la que las remesas constituyen una parte sustantiva del ingreso mensual del hogar. La mayor parte de las remesas de los guatemaltecos se destina a compras de alimentos y gastos de servicios públicos, así como matrículas, útiles escolares y la atención médica. También debemos mencionar que se utiliza para la construcción o mejoras en la vivienda y la compra de muebles y electrodomésticos. Otra parte decide ahorrar o utilizar el dinero para pequeñas inversiones como negocios familiares. Estudios económicos señalaron que las remesas contribuyen a elevar el consumo de los hogares receptores y han tenido un efecto positivo en la reducción de la pobreza, aunque también pueden generar dependencias y efectos sobre la oferta laboral. Según un informe del Banco Central de Honduras, los envíos de remesas familiares provenientes de Estados Unidos aumentaron en 2.120.2 millones de dólares. Esto respecto a los 8.048 millones recibidos en los primeros 10 meses del 2024.
Las remesas familiares enviadas a Honduras por sus migrantes en el exterior alcanzaron los 10.168.3 millones de dólares entre enero y octubre del 2025, un aumento interanual de 26.3% frente al mismo periodo del año 2024, informó el Banco Central de Honduras. Los envíos aumentaron 2.120.2 millones de dólares respecto a los 8.048.1 millones recibidos en los primeros 10 meses del año 2024, subraya el informe. Añade que solo en octubre los hondureños que viven en el extranjero enviaron 1.088.1 millones de dólares, una cantidad ligeramente menor a los 1.139 millones remitidos en septiembre. Estados Unidos, donde residen alrededor de 1.8 millones de hondureños, tanto con documentación como indocumentados, sigue siendo el principal origen de las remesas, aportando más del 80% del total. Según cifras oficiales, España ocupa el segundo lugar, con un 10.2%, mientras que México, Canadá, Costa Rica, Panamá y Alemania suman conjuntamente el 4.5% restante. Las mujeres son quienes más reciben este apoyo, representando más del 37% de los beneficiarios, y más del 80% de estos recursos se estima a cubrir gastos de alimentación, salud, educación, precisó el Banco Central. Además de los envíos regulares, muchos hondureños realizan transferencias extraordinarias al menos una vez al año para cubrir gastos de construcción, adquisición de vivienda o terrenos, celebraciones familiares, atención médica y servicios funerarios, entre otros compromisos. Las remesas familiares representan más del 25% del Producto Interno Bruto de Honduras, un país de 10 millones de habitantes, de los que más del 60% vive en condiciones de pobreza, indican las cifras oficiales. Este flujo de dinero, señaló el Banco Central, es la principal fuente de divisas para el país, superando incluso las exportaciones y la inversión extranjera directa, y representa un pilar fundamental para el consumo de los hogares y la estabilidad macroeconómica. En 2024, Honduras recibió 9.743 millones de dólares en remesas, y según proyecciones del Banco Central de Honduras, en 2025 la cifra superará los 10.200 millones de dólares. A continuación conoceremos las cifras más recientes sobre las remesas en México y Centroamérica, en su mayoría enviadas desde Estados Unidos. En Estados Unidos viven millones de latinoamericanos, muchos de ellos en condición migratoria irregular, quienes cada mes envían dinero a sus países de origen. Estas remesas se han convertido en un pilar fundamental tanto para el sustento de sus familias como para la estabilidad económica de sus naciones. La mayoría de los envíos se utiliza para cubrir necesidades básicas, como alimentación, vivienda, pago de servicios, educación, atención médica y vestimenta. Las remesas son, en muchos casos, la única fuente constante de ingresos, permitiendo además pagar deudas, invertir en pequeñas mejoras del hogar o financiar la educación de los hijos. En Centroamérica, las remesas familiares crecieron cerca del 20% en el primer semestre de 2025, según datos oficiales, un incremento atribuido por expertos al temor de los migrantes en Estados Unidos a ser deportados, lo que ha llevado a muchos a enviar dinero con mayor frecuencia o en montos más altos. En Guatemala, los envíos sumaron 12.127 millones de dólares en los primeros 6 meses del año, un aumento del 18.1% respecto al mismo periodo de 2024, según el Banco Central. Por su parte, El Salvador recibió 4.837 millones de dólares, un 17.9% más que el año anterior. Y Honduras reportó un incremento del 25%, alcanzando 5.799 millones de dólares. Aunque Nicaragua no publicó cifras completas del primer semestre, entre enero y abril registró 1.943 millones de dólares, un aumento del 22.2% frente al mismo lapso de 2024. La mayor parte de estos flujos proviene de Estados Unidos, donde reside la principal comunidad migrante centroamericana. En contraste, las remesas hacia México muestran una tendencia descendente en 2025. Los envíos procedentes casi en su totalidad de migrantes en Estados Unidos acumularon en agosto 5 meses consecutivos de caídas interanuales, de acuerdo con el Banco de México. Esa tendencia se produce en el marco de la política antimigratoria del presidente estadounidense Donald Trump, que ha instaurado una agresiva estrategia de deportaciones en su país.
En agosto, México recibió $5.578 millones, una disminución del 8.3% respecto al mismo mes de 2024. Y entre enero y agosto, las remesas totalizaron $40.466 millones. En 2024, México cerró con un récord histórico de $64.745 millones, equivalentes al 3.5% de su Producto Interno Bruto, consolidando a las remesas como uno de los motores más importantes de su economía y una fuente vital de ingresos para millones de hogares. Nuevamente los migrantes han impuesto un nuevo récord en el envío de remesas, así lo revelan los datos del Banco de Guatemala por cifras correspondientes a octubre. Tal y como lo previeron autoridades del Banguad, octubre registró $2.390 millones en concepto de remesas, un monto que supera cualquier registro mensual reportado en años anteriores. El acumulado de enero a octubre asciende a $21.358.4 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El desarrollo de la actividad económica en los Estados Unidos, sumado al temor de las redadas migratorias, ha elevado el ritmo de envíos. La banca central proyecta que, para el cierre de 2025, el total anual podría alcanzar los $24.521.6 millones. Se contempla que para noviembre y diciembre los envíos superarán los 2.000 millones. A la fecha, el reporte muestra 6 meses consecutivos con envíos que superan los 2.200 millones. Vamos a la pausa. Las noticias no esperan. Y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Y se sigue analizando por qué en algunos países ha aumentado el envío de remesas. Así es, compañeros del sur de la frontera, debemos mencionar que en los últimos meses se ha reportado un incremento en las remesas que ingresan al país. Sin embargo, esto ha sido un tema que ha dado de qué hablar. Esto considerando que en México y algunos países de Latinoamérica la cantidad de remesas ha disminuido, y esto debido al temor de las deportaciones. Así que hoy nos hemos trasladado con el licenciado Eric Coyoy, quien justamente nos brindará un análisis acerca de este tema y de qué manera puede impactar a la economía guatemalteca. Muy buen día. En el caso de México, lo que ha ocurrido, según declaraciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos, es que se ha incrementado el número de retornos voluntarios de inmigrantes mexicanos que estaban trabajando en los Estados Unidos, y ante el temor de deportación han decidido retornar voluntariamente a su país de origen, y eso es lo que ha hecho entonces que ha disminuido el envío de remesas hacia México desde los Estados Unidos. Y en el caso de Guatemala, lo que tenemos este año, según estadísticas del Diálogo Interamericano, que es una organización que analiza este tema a nivel latinoamericano,
pues lo que han encontrado es que se ha incrementado el valor promedio de cada remesa enviada. No ha aumentado el número de envíos de remesas, sino se ha incrementado el valor promedio de cada remesa enviada. Esto lo que sugiere es que posiblemente sea ahorro lo que estén enviando los compatriotas guatemaltecos hacia sus familiares, precisamente ante el temor de una deportación repentina. Licenciado, hay algo muy importante que debemos mencionar, es que justamente México es uno de los territorios que más tienen el ingreso de remesas. Sin embargo, pues ahora se ha visto afectado seriamente. Así que, pues, ¿de qué manera se podría explicar pues este fenómeno de que en Guatemala pues esté ocurriendo todo lo contrario? En el caso de Guatemala, pues las deportaciones de hecho han crecido a ritmos menores que en años pasados, es decir, todavía no tenemos una oleada masiva de deportaciones para el caso de Guatemala, a diferencia de México, donde sí aumentó el temor de deportación e incluso aumentó el retorno voluntario. Eso todavía no lo tenemos en Guatemala, habrá que ver en los próximos meses cómo eso sigue evolucionando en función de las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Ya el presidente Trump ha declarado que no percibe que las redadas estén siendo tan efectivas. Posiblemente en las próximas semanas veamos un recrudecimiento de las redadas para propiciar las deportaciones, y en ese sentido, en un escenario negativo, en los próximos meses podríamos tener un efecto similar al de México. Tomando en cuenta también de que en los últimos meses, pues también el tema de las deportaciones ha disminuido, esto debido a la cantidad también menor de personas que están intentando cruzar las fronteras. Así que, licenciado, desde la perspectiva y el análisis en la economía, pues también cuando hablamos de este tema, posiblemente Guatemala a largo plazo se pueda ver afectado por el tema de disminución de remesas. Sí, sin duda. Como este año lo que tenemos es que están enviando ahorro los migrantes, según la estadística de que aumentó el valor promedio de cada remesa, es posible que el próximo año ya no veamos este mismo crecimiento en las remesas, que empiecen a perder ritmo, dinamismo, y si se recrudece el tema de redadas y deportaciones, posiblemente empecemos a ver que vaya disminuyendo el ritmo de ingreso de las remesas. Es un escenario que lamentablemente no podemos descartar. Definitivamente, pues en los próximos meses se tendrá pues también un posible cambio en cuanto a la economía guatemalteca. Esto podría surgir por la disminución de remesas, así que es importante de que pues las familias que también se ven beneficiadas de este ingreso económico pues también logren planificar a largo plazo, o también el invertir, que en otras ocasiones hemos mencionado que estos son algunos de los planes que pues ejercen más las personas para poder incluso incrementar los ingresos familiares. Así que agradecemos al licenciado Eric Coyoy por dicha información. Con estas imágenes de mi compañero Mario Osorio, retornamos a Estudio Central. La OIM en Honduras impulsa proyectos innovadores que, a través del arte y la cultura, buscan educar y proteger a la niñez y comunidades afectadas por la migración. El taller Migración, Arte y Paz, que se realiza en conjunto con varias instituciones del gobierno y organizaciones locales, está enfocado en trabajar con niños y adolescentes en zonas con alta migración en Honduras. Los festivales de Migración, Arte y Paz son una iniciativa que hemos venido implementando desde OIM en el marco del Fondo de Consolidación de la Paz. Ha sido una iniciativa que hemos venido trabajando con la Cancillería, con el Programa de Acción Solidaria y también con la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, y que hemos venido trabajando en diferentes comunidades, ¿no? Que expulsan población migrante en el país, y que básicamente trabajamos con niñez, ¿no? Sobre todo llevando a través del arte y la cultura, informándonos sobre riesgos y peligros vinculados a la migración irregular, también sensibilizando sobre oportunidades que existen en el país y también cómo fomentar la cohesión social y el arraigo en las comunidades. Estos festivales utilizan las artes visuales y otras expresiones culturales para crear espacios donde la niñez puede manifestar sus experiencias relacionadas con la migración. Además, se busca promover valores que refuercen el sentido de pertenencia y la importancia de quedarse y crecer en sus comunidades.
De estos festivales han participado más de 275 niños y niñas y adolescentes también, en los cuales a través del dibujo y a través de diferentes expresiones artísticas pues han hablado, ¿no?, sobre cómo ellos viven el fenómeno migratorio, ¿no?, especialmente en el caso de algunos niños que han sido retornados, que han emprendido la ruta migratoria, pero también cómo la migración, por ejemplo, impacta la vida de la niñez en el país, sobre todo cuando... La OIM describe estas actividades como una apuesta por formar conciencia en la sociedad hondureña acerca de la migración segura, los derechos humanos y la importancia de construir comunidades más solidarias y resilientes. Y la Organización Internacional para las Migraciones y Ciudad Mujer, esto en Honduras, trabajan de manera conjunta en la atención a mujeres migrantes retornadas a través de la campaña Tu Bienestar es tu Derecho. Se busca ofrecer espacios seguros y servicios integrales que faciliten su reintegración social y económica. El programa Tu Bienestar es tu Derecho, apoyado por la OIM, ofrece atención a mujeres migrantes retornadas en 6 centros de Ciudad Mujer a nivel nacional, donde aseguran promover el acceso a servicios y la construcción de un espacio seguro para su recuperación e independencia. Desde Ciudad Mujer impulsamos una campaña de Tu Bienestar es tu Derecho, también apoyado con OIM, justamente para atender a las mujeres migrantes y migrantes retornadas en Honduras, donde ofrecemos los servicios integrales de Ciudad Mujer en los 6 centros a nivel nacional. Tenemos también fichas de referencia y contrarreferencias en las oficinas municipales del migrante retornado. Entendemos que la crisis migratoria que estamos enfrentando en estos años, es importante que las mujeres entiendan que en su retorno al país tienen un espacio seguro, un espacio que es Ciudad Mujer para poder atender. El programa ha alcanzado cifras significativas donde se estima que cada día entre 270 y 280 mujeres reciben atención. Las beneficiarias tienen acceso a módulos especializados en salud, derechos, autonomía económica y educación. 4.1 millones de servicios brindados en esta administración por el programa Ciudad Mujer, y esto reafirma que somos una de las políticas contundentes de este gobierno en materia de atención integral a las mujeres, y que este gobierno pone en el centro a las mujeres, ¿verdad?, en su gestión de acciones integrales para ellas. Para recibir atención, las mujeres solo necesitan documento de identidad. En casos donde no lo posean por haber estado fuera del país, Ciudad Mujer ofrece apoyo para gestionar la reposición del documento y así acceder a todos los servicios. En Ciudad Mujer solo necesitas tu identidad, y de hecho, pues si no tienes acceso a la identidad por ser migrante retornada, pues tenemos los servicios de Registro Nacional de las Personas para poder hacer tu enrolamiento y la reposición del DNI. Para ser atendida en Ciudad Mujer es únicamente ser mujer, ¿verdad?, y tener las ganas de ser atendida con calidad y sobre todo con calidez en nuestras instalaciones. Honduras se enfrenta a un desafío creciente en materia de migración de retorno. Entre enero y septiembre de 2025, el país registró 30.638 personas hondureñas retornadas, según la Dirección de Protección al Hondureño Migrante. Aunque esta cifra representa una leve reducción respecto al año anterior, evidencia la persistencia del fenómeno migratorio y la necesidad de fortalecer los mecanismos de reintegración económica y social. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.